Y tenemos información de último momento que llega a la sala de redacción y que bien sabemos que se está realizando en Torre de Tribunales, y es que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegó al Palacio de Justicia para una tercera audiencia en la que conocerá formalmente los delitos por los que el gobierno mexicano solicita su extradición. La Procuraduría General de la República lo acusa por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero. Así que es un día muy importante, un día crucial para Javier Duarte en su tercera audiencia. Juan Daniel Lemus, secretario del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, afirmó que podría anunciar que acepta el proceso de extradición a México para enfrentar el proceso legal que se le sigue. Sí, es una posibilidad que él pueda ver, ya que será cuestión que los jueces analicen y consideren necesario. Así que es un día muy importante, Odilí, un día clave en donde se conocerá en Torre de Tribunales qué es lo que sucederá con esta extradición, si podrá regresar a México o no. Así es, Claudia, se menciona que esta audiencia lleva al menos 37 minutos de retraso. Hasta ahora está iniciando en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Justamente vamos a escuchar en vivo y en directo lo que sucede en esta sala. 101, 109 del Código Penal y 32 y 33 del Código Procesal Penal, con lo que se acata el principio regulado en los artículos numerales romanos 4 y 8 del tratado, que regulan sobre la doble incriminación y la imprescriptibilidad en ambos estados. La identificación del requerido, pues, como es del conocimiento de este tribunal, ya se tiene por acreditado que el requerido ha sido plenamente identificado. Él ha aportado sus datos de identificación. Y en cuanto a procesos pendientes en nuestro país, el tribunal también podrá establecer que no existe ningún proceso de investigación o causas judiciales para poder diferir la entrega del señor requerido, pues con los documentos aportados por el Ministerio Público de Guatemala, como son los antecedentes penales, el informe de la Fiscalía de Ejecución y el informe de la Fiscalía de Sololá, cuyas fechas de obtención son posteriores a su detención, el requerido no se encuentra sujeto a ningún proceso penal ni sujeto o condicionado al cumplimiento de alguna pena en nuestro país. Finalmente, sobre la prueba, en el momento que este honorable tribunal realice el análisis de los medios de prueba remitidos por el Estado requirente, que ya fueron enumerados y acreditados, deberá tomar en consideración que cumplen con los requisitos regulados en el tratado invocado para conceder la extradición, como son: existe una orden de aprehensión vigente y ejecutable que fue emanada por una autoridad competente en contra del hoy requerido, que existe la certificación de la legislación aplicable al caso que ya se ha acreditado. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo que para el efecto establece la ley reguladora del procedimiento de extradición en su artículo 2, que la resolución sobre el caso que emita el tribunal no debe hacer mérito a la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta a procedimiento de extradición, el Ministerio Público considera que la solicitud de extradición requerida en contra del señor Javier Duarte de Ochoa cumple con todos estos requisitos legales establecidos en el Tratado de Extradición entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos, que los medios de prueba que ha enviado el país requirente cumplen con demostrar que existe una investigación basada en ley y con fundamentos fácticos y jurídicos serios que respaldan tal pedido. Y tomando en consideración, por último, que el espíritu de la institución de la extradición como un instrumento jurídico internacional es para la aplicación de la ley en el estado requirente y así evitar que los delitos cometidos en su oportunidad puedan quedar impunes, razón por las cuales finalmente hago las siguientes peticiones: que se tengan por ofrecidos, individualizados y propuestos los medios de prueba ya descritos y que sustentan el pedido de formal extradición del señor don Javier Duarte de Ochoa
en agravio de la hacienda pública de los Estados Unidos mexicanos, que se tengan por vertidos los alegatos finales presentados en esta audiencia, que en su momento puedan ser analizados al resolver la petición de formal extradición, y se tenga por acreditado, en primer lugar, que existe un tratado de extradición vigente y aplicable entre los Estados Unidos mexicanos y Guatemala, como ya lo he mencionado. Igualmente, que existe una orden de aprehensión vigente y ejecutable, que los delitos por los cuales se solicita la extradición del hoy requerido se encuentran vigentes, no han prescrito y no son delitos de materia política ni conexa alguna, que se ha cumplido con el principio de la doble incriminación, ya que esas conductas de las cuales se indilga en México al señor requerido, también en nuestro país son figuras delictivas reguladas en nuestra legislación, y que analizados objetivamente los medios de prueba remitidos por México como sustento a esa petición, esta representación considera que sí son pertinentes y útiles para considerar que existe una probabilidad de la participación del hoy requerido en los hechos que se les indica, y que se descarta cualquiera de los presupuestos regulados en el artículo 5 del tratado. Como ya lo he mencionado, no son delitos políticos, delitos militares, delitos que se persigan por motivo de raza, religión, nacionalidad, absolutamente. En tal virtud, solicito al tribunal resuelva procedente el pedido de formal extradición de don Javier Duarte de Ochoa, cuyos datos de identidad ya han sido expuestos en la secuela de este procedimiento, y quien es requerido por los Estados Unidos mexicanos para que pueda enfrentar la justicia de aquel país por los delitos ya referidos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, regulados y sancionados en el Código Penal Federal de aquel país, y en consecuencia se ordene la entrega a dicho Estado de los objetos que fueron encontrados en poder del requerido por las autoridades de policía al momento de su detención, de acuerdo a lo que regula el artículo numeral Romanos 12 del Tratado de Extradición vigente. Únicamente, honorable tribunal, gracias. Licenciado Velázquez Domínguez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Entendiendo de alguna manera la participación del Ministerio Público, a esta representación no le quedó muy claro, en el sentido de que en ningún momento de esta última locución el Ministerio Público señaló dónde se encuentran los registros que generen que las parcelas estuvieron o están a nombre de mi defendido, considerando desde ese punto de vista que no fueron incluidos dentro de esa formal solicitud de extradición. Por ende, consideramos también de que las acusaciones que están contenidas en esta solicitud, hablando de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no logran demostrar en qué momento existe el vínculo o una relación de causalidad de mi defendido. Bien sabidos de que pues este proceso se da como consecuencia de un tratado entre los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Guatemala, también sabemos de que no existe, y como el Ministerio Público muy bien lo manifestó, el señor Duarte de Ochoa no tiene ningún procedimiento de materia criminal o penal en nuestro país. Simplemente estamos delante de un proceso de materia de carácter internacional y que se está cumpliendo con esos tratados.
También es cierto que nosotros hemos estado oyendo atentamente la indagación que se hace al señor Duarte Ochoa, pero en ningún caso de todo lo que se expuso del sinnúmero de incisos y de pruebas, en ningún caso se logró probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial esté de alguna forma liderada o que tenga una participación el señor Duarte Ochoa. Simplemente es un supuesto jurídico para poder tener ligada a proceso a alguna persona sin que esto se convierta nada más que una manera de que los gobiernos o los encargados de la persecución penal puedan mantener ligada a una persona sin que se le dé realmente la connotación de cuál es o no es su participación. También es cierto de que tratan la manera de desviar la atención durante toda la locución de la exposición de que el señor Duarte Ochoa, como exfuncionario, tiene de alguna forma hay una rivalidad y una persecución política, porque definitivamente están tratando de darle el matiz de desviar fondos y de compra de propiedades de un sinnúmero, pero las personas que aparecen no tienen ninguna relación con él, no son ni familiares, no son absolutamente ninguna relación que los pueda vincular y que se pueda tomar como que los actos ilícitos cometidos por otras personas se le pudieran indicar al exgobernador Duarte Ochoa. La relación de penal es personalísima. La comisión de los hechos y las consecuencias son personalísimas. Y en este caso en ningún momento se logró probar en qué parte de los 1000 y algo de folios que tenemos a la vista, que solamente es una ilusión óptica cuando nos mandan una cantidad de documentos sin que tengan un análisis jurídico concienzudo que pueda permitir relacionar a una persona a unos delitos de esta magnitud. Que si bien es cierto, como lo dijo el Ministerio Público también, aquí en Guatemala son delitos de alto impacto el tener estas indicaciones. En tal virtud, haciendo un análisis sobre lo expuesto y viendo que la solicitud formal de extradición adolece de muchos requisitos realmente para que tenga una sustentación de decir el por qué vinculan al doctor Duarte Ochoa, también quisiéramos nosotros dejar claro de que siendo que hemos demostrado que no existe una relación, que no existe una vinculación y que simplemente lo que se trata aquí es de aclarar y encontrar la verdad jurídica, el exgobernador Javier Duarte Ochoa, por medio de mi persona como su abogado defensor, va a aceptar enfrentar los cargos que han sido imputaciones federales y de tal manera se va a allanar a este proceso para que él pueda a la brevedad estar dilucidando su situación jurídica en el Estado de México y desvaneciendo las malinfundadas aportaciones que se hacen para buscar cómo ligarlo a un proceso y mantener una persecución política en su contra. En ese sentido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, que dice que en cualquier fase del proceso se podrá allanar, y en este sentido lo estamos haciendo nosotros por parte del doctor Duarte Ochoa, que nos ratificará en su momento, y solicitándole concretamente al honorable tribunal que al resolver el allanamiento a este proceso que hace el doctor Duarte Ochoa, se le dé prioridad a que lo que establece el artículo 15 del Tratado de Extradición entre México, Estados Unidos Mexicanos y Guatemala en cuanto a la regla de especialidad. Solicitamos concretamente que se le dé en esa resolución, que quede muy claro, muy plasmado, que en ningún momento se lo logró probar ni vincular y que se le debe dar aplicación a la regla de especialidad como está acordada en ese tratado. Muchas gracias, señor presidente.
A continuación le daré la palabra al requerido a efecto de que, si lo desea, puede hacer cualquier argumentación con relación a la prueba que ha ofrecido la Fiscalía y que ha presentado la Fiscalía, en este caso en nombre del Gobierno de la República de Estados Unidos Mexicanos. Hacer cualquier petición que considere conveniente. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Señoría Presidente, señorías, he decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Es cuanto. Bueno, es lo que estamos observando y conociendo desde Torre de Tribunales. Información de último momento, ya fue aceptada la extradición. Sigamos escuchando. Le voy a preguntar, en virtud de la manifestación que han hecho el abogado y el requerido, bueno, el asunto del allanamiento. El allanamiento pues está previsto en la ley reguladora del procedimiento de extradición y en el caso del tratado que existe entre México y Guatemala, existe lo que se le llama extradición consentida por el reclamado. ¿Es verdad? Entonces, para que nos quede claro, entonces en este caso nos acogemos a lo previsto en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Guatemala, y entonces el requerido consiente su extradición. Eso sería así, ¿verdad?
Para que nos quede claro, le voy a dar la palabra al abogado defensor y también vamos a hacer aplicación de lo que está previsto en la ley reguladora del procedimiento de extradición en cuanto a este aspecto en particular. Tiene que pronunciarse en cuanto a el hecho de que renuncian al planteamiento de cualquier recurso o acción ordinaria o constitucional que puedan o pudieran oponer posteriormente para evitar la entrega. Entonces, que se pronuncie sobre esos dos aspectos, abogado defensor. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, en esta petición de allanamiento, como con esta ley, renunciamos a cualquier recurso o a cualquier acción interpuesta por un órgano jurisdiccional o constitucional para que podamos tener la libertad de que se pueda dar el cumplimiento al requerimiento y a la voluntad de mi petición. Muy bien. Igual le voy a preguntar al requerido si igual renuncia al planteamiento de cualquier recurso o acción ordinaria constitucional que pueda evitar su entrega. Sí, renuncio. Muy bien. El tribunal tomará nota de la manifestación que ha hecho el abogado defensor y el requerido y si quiere hacer alguna manifestación la fiscalía, le voy a dar la palabra. Sí, gracias, honorable presidente. En virtud de lo ya manifestado por el señor Duarte de Ochoa, solicito respetuosamente al tribunal suspender el procedimiento de extradición para el solo efecto de poner a disposición del hoy requerido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se coordine con el Estado solicitante y se verifique su entrega, así como también lo que está regulado en el artículo 10 del tratado, se haga la entrega, así como también la entrega de los objetos encontrados que le fueron incautados al momento de su detención. Únicamente, gracias. Bien, les hago saber a todos, el tribunal tiene que elaborar la resolución correspondiente. Estimamos que nos vamos a demorar por ahí de hora y media para ello, así que les estamos pidiendo que nos presentemos aquí mismo dentro de hora y media, digamos 13 horas, para que tengamos una hora más justa, digamos. El requerido lo vamos a mantener dentro de nuestra sala pequeña mientras llega este momento, y los abogados, si quieren hacer alguna diligencia, que estén aquí puntual a esa hora. Gracias, los esperamos. Compañero, de esta forma es como el tribunal ha escuchado la solicitud formal de extradición en contra de Javier Duarte de Ochoa. Ya lo han escuchado, el mismo exfuncionario, exgobernador mexicano ha decidido allanarse, es decir, ha decidido enfrentar la justicia de su país. No estará accionando legalmente en Guatemala, no estará accionando legalmente en contra del Ministerio Público, en contra de los integrantes del Tribunal Quinto de lo Penal. Él ha decidido ser entregado a la justicia mexicana para allá enfrentar los dos procesos por los cuales fue capturado y detenido aquí en nuestro país. El tribunal, como lo establece la ley, debe analizar la prueba que le presenta el Ministerio Público. A pesar de que el mismo Javier Duarte ha aceptado ser entregado a la justicia mexicana, el tribunal, comprometido con lo que establece la ley de extradición, el tratado de extradición, tiene que analizar y estudiar la evidencia que le han presentado a la vista, y de esa cuenta ha citado a los sujetos procesales para la 1 de
la tarde de este martes para darle lectura a la resolución de esta solicitud formal de extradición en contra del exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte de Ochoa. De esta forma, compañeros, es como queda libre el camino, por así decirlo. Recordemos que son 2 procesos de extradición, pero en los 2 procesos ya él se ha aceptado ser extraditado, por lo cual podríamos decir que en las próximas semanas el Ministerio Público, la Cancillería guatemalteca con las autoridades mexicanas deben iniciar con un proceso de notificación de esta situación para que se coordine la logística y de esa cuenta ya Javier Duarte pueda abandonar suelo guatemalteco y sea entregado en México para que enfrente estos 2 procesos de 2 denuncias penales en su contra por malversación de fondos, tráfico de influencias, peculado y abuso de autoridad. En la información, compañeros, estaremos retomando la transmisión a las 13 horas con la lectura de la resolución de los integrantes del Tribunal Quinto de Instancia Penal. Regreso con ustedes al estudio principal.